Hola amigos, amigas, gente del mundo virtual que nos esté escuchando. Bienvenidos a una instancia más, un nuevo encuentro conversacional con esta persona que la verdad no sé qué tan relevante pueden ser las opiniones que podamos vertir, pero si de alguna manera te puede acompañar, alegrar el día o hacerte pensar, creo que son algunos de los objetivos o metas cumplidas de hacer este programa. Vamos a partir. What's mean rock and roll? Esa es como la pregunta central. Y esto básicamente surge en mi foro interno porque hace poco terminé de ver por primera vez en la vida Escuela de Rock. La película yo hace muchos años que la quería ver. Recuerdo que la quise ir a ver al cine y no pude. Por distintos motivos, no recuerdo. Creo que la película es del 2007, si no me equivoco. Escuela de Rock. La película es del 2007, si no me equivoco. 2004, exacto. Sí, 2004. Pues tiene 18 años. Entonces probablemente yo la quise ir a ver cuando estaba en el colegio, o a lo mejor en la universidad, o a lo mejor no estaba en los cines, y yo la quise ver en Blockbuster, porque sí, soy lo suficientemente viejo como para poder haber arrendado en mi adolescencia en el Blockbuster. Pero la película siempre la quise ver. James Black, creo que se llama, Jack Black, sí, como el juego de cartas. Jack Black es un actor muy histriónico, me gusta mucho. En algunas cosas me identifico. Y de hecho, solo fue gracioso porque me empezaron a dar ganas de verla ahora, porque me acordé de la canción The Best Song in the World Tribute. No sé si ese es el nombre original, pero la encontré así por YouTube, que es una canción de Tenacious D, que es el proyecto musical que tenía Jack Black, y que la canción, pongámosle así, The Best Song in the World Tribute, la mejor canción en el mundo, tributo, es... Ay, perdón, vamos a cortar esta parte. No la cortamos. Es una parodia muy chistosa a la mejor canción del mundo. De hecho, si no la han escuchado, escúchela. Y ahí empecé a recordar lo mucho que me gustaba el proyecto Tenacious D, las películas de él, y porque YouTube en el algoritmo me envió a un video de él, y eso me hizo pensar y reflexionar en términos musicales what means rock and roll, porque finalmente dentro de la película Jack Black, que es, alerta de spoiler, pero ya han pasado suficiente tiempo, un músico frustrado, fracasado, con un proyecto errático, donde el chiste se da en la tensión de los tres personajes principales, que son su amigo, la pareja dominante de su amigo, y Jack Black, donde él y su amigo tenían una banda, pero su amigo gira a dejar de soñar en general con respecto a vivir del rock, porque o no eran buenos, o no era el tiempo, ya fue, cagaste, como dice el meme, no sé. El asunto está en que él gira y se convierte en profesor, maestro, docente. Y este otro está aferrado a sus sueños sin salir adelante, concibiéndose un tipo fracasado, no paga el arriendo, no gana dinero, siempre hay una promesa de que en el futuro algo va a solucionarse, y en esa instancia se mantiene apegado como una especie de conducta infantil o adolescente, apegado a un sueño, que es ser rockero, y en medio de esa trama comienza a enseñarles rock, que básicamente es lo único de lo que sabe, come y respira rock and roll todo el día, bueno. Y en base a eso se va construyendo la trama, donde el objetivo final de cierta manera es poder, porque a Jack Black lo echaron de la banda por un montón de motivos que tienen que ver con que no hay sintonía y hay con respecto a los principios de la banda, es muy histriónico y impide de cierta manera que ellos puedan avanzar al estrellato. Y como se queda sin banda, se queda con su proyecto fracasado, engaña de cierta manera esta escuela prestigiosa donde hace clases haciéndose pasar por su amigo, les enseña y los prepara a estos tipos, porque en un momento se da cuenta que tienen talento para participar en la guerra de las bandas o la batalla de las bandas. Y como toda película norteamericana, después de un montón de giros de tramas y de tensiones y situaciones medias incómodas, donde finalmente se sobrepone el amor, que en este caso el amor a la música, el amor y el compañerismo y toda esa cuestión, terminan tocando en la batalla de las bandas, y aunque no ganan en la batalla de las bandas, terminan ganando la admiración de todo el público. Y este cuento se ha acabado y termina la película con una season jam o con una sesión de improvisación en el departamento de Jack Black, donde los chiquillos están cantando la canción It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que creo que es el nombre completo de la canción de AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock. Esa canción, ¿cachai? Mientras van improvisando todo. Ya, se cierra. Te acabo de resumir de una manera muy sucinta la trama, sin la vocecita, te lo resumo así nomás, porque no es mi área de especialización. De todo lo que está ahí, a mí lo que más me llamó la atención
tiene que ver principalmente con que la película abarca mucho el tema del significado profundo del rock and roll, que es más que un estilo musical. Entonces, desde esa perspectiva, me puse a pensar qué significa también la estética del rock and roll, recordando una conversación que en algún momento tuvimos con una amiga que hablábamos con respecto al tema del estilo y la moda. Pero en el punto central, eso sí manifiesta una conducta poco adaptativa, a nivel prefrontal. No sé qué significa eso, pero fue una de las cosas que saltaste a nivel prefrontal, decía el argumento que me estaban escribiendo. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasa entonces cuando tú tienes 30 o 40 años y te vistes con ropa de mezclilla, estilo vaquera, denim en estilo, o con chaquetas de cuero que te dan toda la estética rockera o punk? Entonces, claro, para mí esa es una estética juvenil. Entonces, si yo veo a una persona vestida así, de 40 o 30 años, o sea, me miro a mí mismo en el espejo a veces, digo, esta es una indumentaria juvenil. Pero yo me decía, no, porque finalmente responde a una indumentaria generacional. Y ahí entonces comencé a pensar con respecto a que efectivamente, si bien probablemente la estética del rock o del metal es una estética juvenil, rebelde en sus orígenes, o sea, surge musicalmente, pero también performativamente como esta especie de performance social, este posicionamiento, este juego de rol estético que hacemos en el mundo social vistiéndonos con tal o cual indumentaria y que comienza a tener un estilo definido desde los años 50 en adelante con las generaciones de escritores no me acuerdo cómo se llama, pero la generación de escritores deprimidos que son la base, por ejemplo, para todo este movimiento pop de los 50 de la estética de Chris Brillantina o Grease o más bien de James Dean con Rebelde sin Causa y que después se va ampliando al movimiento hippie y todo lo que es el rock por el lado del leather o de la ropa más de cuero con tendencias en la moda homosexual que se sintienen en algunas estéticas del punk y también del heavy metal con, no sé, Rob Halford por ejemplo, como para dar un lineamiento hacia ese lado. Entonces, por muy juvenil que sea, responde a una cuestión generacional. Y si hay una estética generacional, también hay un discurso, creo yo, y hay una retórica con respecto a lo que significa el rock and roll y aquellos que viven, disfrutan o simpatizan con ellos en términos de postura, en términos de sensaciones, en términos de identificarse con esa lógica, que es claro, sexo, alcohol, drogas y rock and roll. Pero también dentro de la película se planteaba que la base del rock and roll es luchar en contra del Big Boss. La lógica del rock and roll surge como una contestación del desánimo, del malestar, de la rabia contenida en la guata por el mundo en su caos. La mayoría de los grandes rockeros de la época son personas de las clases populares o de las clases medias en Estados Unidos, en Inglaterra, Londres, por ejemplo, en la zona de Londres de donde están, si no me equivoco, los Beatles, Birmingham, por ejemplo, de donde proviene Led Zeppelin, Deep Purple, si no me equivoco, y Black Sabbath, son zonas industriales. Y es súper interesante la dinámica, cómo se produce, porque justamente, si tú te pones a pensar, los Peaky Blinders, como película en Inglaterra, está ambientada precisamente en esta fase de principio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, donde puedes observar toda la dinámica de estas zonas industriales. Recientemente yo estaba viendo la película Babyface por un documental de Netflix. Esta película refleja mucho un concepto de reivindicación de la mujer. La mujer tiene poder sobre el hombre y la mujer, para poder salir adelante, tiene que utilizar este poder de seducción, este concepto de la femme fatale, para poder hacerse un camino. Y el personaje principal, se me olvidó en un momento el nombre, la actriz que representa, juega ese rol. La importancia de esto es que estéticamente ella es la hija de un cantinero, de un dueño de un bar medio informal que mantiene a través de la corrupción del alcalde cierta protección para poder funcionar como un clandestino, y la hija atiende ahí, pero bajo las órdenes de su padre, que la utiliza como un instrumento sexual y de seducción para poder mantener a los obreros. Que bien, el tema está que en un momento ya muy triste por su futuro de mierda, mira hacia afuera y tú lo que observas son las industrias tirando humo en este sector de Estados Unidos. Desconozco en qué lugar específico está ambientado, pero el asunto está en que efectivamente el mundo industrial del principio del siglo XX es la antesala de donde sale esta queja, este malestar del rock and roll, pero también esta lucha que se convierte ya no solamente en un malestar, como podría ser desde el punk, por ejemplo, o como podría ser quizás desde el metal, como estilos musicales,
para girar en torno a lo que dice Jack Black de ser una especie de lucha en contra del poder. Entonces, desde ese sentido, el rock como movimiento cultural se entendería desde la tesis de Jack Black como un movimiento que no solamente busca hacer música, no solamente busca manifestar las quejas, sino que busca cambiar la sociedad o luchar artísticamente en contra del gran jefe, el que te dice cómo vestirte, el que te dice cómo actuar, el que te dice cómo comportarte, el que te dice todo lo que tienes que hacer, que puede ser la religión, el Estado o cualquier poder fáctico o cualquier poder que se levante y te diga tú tienes que comportarte así, así y así, porque yo lo digo, porque mi libro sagrado lo dice, porque la ley lo dice, de maneras hegemónicas e impositivas. Yo no sé si estoy de acuerdo con la premisa de Jack Black, sinceramente, pero siento que sí, efectivamente es un tema bastante interesante de abordar en cuanto a la sensación de qué significa el rock and roll, qué significa el rock. Que por otro lado, si tú te pones a pensar, por ejemplo, en Los Prisioneros, cuando dicen los hippies y los punk tuvieron la ocasión de romper el estancamiento de las manos los hippies y los punk tuvieron la ocasión de romper el estancamiento en las garras de la comercialización. Murió toda la buena intención. Dentro de todo lo que tiene que ver con la construcción de la trama, lo que ya vimos, este asunto de el rock es un movimiento musical que lucha en contra del Big Boss o el gran jefe, o de lo que te diga el jefe, el gran jefe, y esa es la esencia de ese rock and roll, no las drogas, no la música, pero música con este sentido, rebelde, contestatario, pero no solamente rebelde por rebeldía, pulsión por pulsión, si te quieres poner medio psicoanalítico, sino esta pulsión canalizada en un proyecto particular que es luchar contra el Big Boss. Pero también por otro lado, dentro de eso yo lo conectaba con un mensaje, no sé si consciente del director o de la película, pero que tiene que ver con esta idea de cómo los adultos somos sometidos y presionados de una manera u otra por el sistema. Esto que lo podríamos conectar con lo que decía Huidobro, esta tradición, o sea, Gadamer, esta tradición, esta imposición que de cierta manera tenemos que sufrir cada uno de nosotros, porque la principal, que entendería que sería como la directora de la película, en un momento, para poder obtener algo, Jack Black la cura, literalmente la invita a tomar, y en esa conversación ella se sincera y dice algo así como: si cometo un error, estos padres, por los papás de los cabros del colegio, me caerán como una bomba nuclear. Debo ser perfecta, no puedo equivocarme. Porque para ella no se puede ser divertido cuando los padres se preocupan por el bienestar de sus hijos y ellos tienen que convertirse en cuidadores y en garantes, mejor utilicemos la palabra, garantes de la seguridad y del bienestar de tus hijos. Y las conversaciones en el salón de clase me dieron mucha pena a mí como profesor, porque la visión que se tiene, para empezar, los profesores se visten todos horribles. ¿Qué es eso de usar chalecos y pantalones sin el ajuste adecuado, con zapatillas el outfit de salir a hacer trekking para el colegio? ¿Por qué nadie utiliza camisa? ¿Por qué no hay chaquetas? Porque, para empezar, ya, primera cosa, es horrible, o sea, la estética docente, de lo aburrido que son, la estética que se posiciona, me genera un tremendo malestar. No tanto por cómo se visten, sino porque el mensaje, de cierta manera, que se quiere dar es como esto parco, como que las escuelas y los profesores somos gente parca, somos gente muy aburrida, somos gente que somos fabricantes de ladrillos para la pared, sin ese espíritu crítico, sin ese espíritu cuestionador y sobre todo sin entregarles lo que finalmente Jack Black, sin ser profesor, logró, incluso por motivos egoístas probablemente, pero que logró, que es desarrollar el talento y algo muy necesario, creo yo, en nuestra sociedad, que es la capacidad no rebelde, y eso es lo chistoso, de ser cuestionador y decir que no. Creo que ahí hay otro punto interesante. Creo que nosotros tendemos a confundir, sobre todo en sociedades tan autoritarias, jerárquicas y verticales como las nuestras, que todavía nos excita y nos causan placeres orgásmicos, autoridad y las manos fuertes y que peguen el grito en la mesa y es como, uy, sí, hoy ese presidente a mí me gusta porque hoy me hace temblar. Bueno, al final solamente agradecer tu audiencia. Te pedimos que si quieres nos comentes aquí abajo si la película te gustó, si te parece interesante. Dinos también si estás a favor, estás en contra de los elementos que hemos esgrimido dentro del podcast, de las tesis que te hemos mostrado, y generemos debate. Hagamos ahí comunidad y conversemos en los comentarios. Yo siempre voy a estar dispuesto para conversar, responder, ponerle me gusta o darle un corazoncito y todas esas chayas, ¿ya? Así que no te olvides, fue David una vez más. Espero que este contenido te haya gustado. Porfa, si te gusta, compártelo, difúndelo
tranquilo y escúchalo con la abuelita, con el tío, con el amigo y vayan discutiendo, vayamos conversando. Espero que te hayamos acompañado en esta tarde, noche, día, no sé cuándo lo estés escuchando, pero disfruta mucho, nos vemos y aguanta el metal, aguanta el rock, long live, long live, no, esta parte se va a quedar, long live to rock and roll, larga vida el metal, el rock y a todas esas weas, y el trap también, ya, te quedo mucho, chau chau.